Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno. ¿Cómo están, queridos auditores de Convicción Radio? Aquí volvemos con el libro Presencia de Satán en el mundo moderno, escrito por Monseñor Cristiani. Hablábamos acerca de la embrujada de Plaisance y vamos a ver las comprobaciones que se hicieron con respecto al caso. Desde el 21 de mayo, fecha del primer exorcismo, hasta el 23 de junio, fecha del último, se siguieron muchas batallas todavía que fue menester librar. En el intervalo no hubo menos de 13 sesiones y relataremos más adelante la liberación de la infortunada posesa. Pero debemos insistir sobre las comprobaciones hechas en el trayecto mediante los interrogatorios que permitirán las sesiones de exorcismo. En primer lugar, había en este caso de posesión un maleficio inicial lanzado por un brujo de la región. La acción malsana de los maleficios no podía fácilmente, pues, ponerse en duda. La brujería es un hecho, y es un hecho en estos tiempos. De hecho, se había sabido en el curso de los exorcismos que existían 7 brujos de la región de Plaisance solamente. En segundo lugar, se comprobó, por las confesiones del demonio, que en la brujería existe como una especie de ritual diabólico, en virtud del cual ciertas formas mágicas, con el permiso de Dios, tienen el poder de actuar sobre los diablos, de obligarlos a obedecer y a hacerlos entrar en tal o cual persona y tomar posesión de ella. Hay ahí todo un aspecto poco conocido de la región infernal. En tercer lugar, para resistir a los ataques del demonio, tenemos medios eficaces que son sobre todo la oración, los sacramentos, la invocación de los ángeles, de los santos, la protección de la Virgen María, etc. En el siguiente capítulo veremos el inmenso poder que Dios se ha dignado dar a la Virgen Inmaculada. Y ya por la experiencia tan concluyente de Antoine Gay, hemos aprendido de la misma boca de un demonio que María es, en toda la fuerza del vocablo, nuestra Madre del Cielo, y esta palabra lo dice todo. Por fin, parece que los nombres bajo los cuales los demonios se embozan son completamente arbitrarios. Si creemos a Isabeau, son, por lo menos en el caso de la embrujada de Plaisance, los brujos de la región los que habían dado a los 7 demonios que estaban dentro de ella los nombres más o menos exóticos que tenían. Además de Isabeau, sabemos los nombres de Ersalaide, Slender, etc. Y estos diversos demonios eran todos diferentes los unos de los otros. Más aún, parecen haber sido poco simpáticos los unos con los otros. Lo impresionante son los estragos y los males de la posesión cuando se desata dentro de una persona humana. Vamos a recoger sobre este punto las confidencias del marido de la posesa de Plaisance. Las quejas de un marido. Un día que el padre Pier Paolo se preparaba a un exorcismo y que el padre Giustino se ocupaba de llenar la pila de agua bendita que tanto iba a necesitar,
el marido de la posesa lanzó esta exclamación: «Esperemos que este asunto se termine pronto». «Comprendo», repuso el padre. «Debe haber pasado horas emocionantes». «¿Horas emocionantes?» «Horas terribles, querido hermano. Podría contarle 1000 episodios, pero le puedo citar por lo menos algunos. Cantidad de veces, por la noche, al volver de mi trabajo, encontraba el fuego apagado y toda la casa revuelta. Mi mujer silbaba, maullaba, rugía, bailaba sobre una silla, sobre una mesa, sobre cualquier mueble. Otras veces la encontraba dedicada a desgarrar con rabia los trajes, la ropa. Entonces, cuando me veía, me gritaba enfurecida: «¡Dame algo para romper! ¡Rápido! Tengo necesidad de romper, de arruinar, de destruir». Y al decir esto, trabajaba con las uñas y los dientes de manera furibunda. «A ese paso», interrumpió el padre Pierpaolo, «su ropa debe estar reducida al mínimo. No me queda nada. Ella lo ha destruido todo. Hace poco no tenía más que 2 camisas, la puesta y la que estaba lavándose. Ahora, para estar más seguro, dejo todo lo que tengo en casa de los vecinos. Pero el drama de mi mujer no termina ahí. Otras veces la encontraba debajo de la mesa, toda encogida, la cabeza metida en los hombros como un animal atrapado en una trampa, y los músculos tendidos como para afrontar a un enemigo y sofocarlo. Yo la llamaba: «Teresa». Ella me contestaba con una voz ronca: «Yo soy Isabeau y yo soy el que manda». Al principio creí que era una broma. «Teresa, te estoy hablando a ti». La misma voz sombría contestaba: «Yo soy Isabeau y yo soy el que lleva los pantalones». Entonces salía de abajo de la mesa y se lanzaba sobre mí con los puños por delante como para pegarme en la cara. Y naturalmente, junto con esto, cantidad de injurias. Una noche que estaba más cansado y más asqueado que de costumbre, proferí un grueso insulto contra ese Isabeau, pero mi mujer se lanzó sobre mí como un gato encolerizado y me agarró por el cuello. Tuve mucho trabajo para deshacerme de ella. Hubiérase dicho que sus fuerzas se habían centuplicado. ¿Y qué hacía usted cuando encontraba a su mujer con ese estado? «Dejaba caer al suelo mis herramientas de trabajo», repuso el marido con desaliento, «comía un pedazo de pan y trataba de ayudar a esta pobre mujer hasta las 11 de la noche, a veces hasta medianoche, hasta que la veía recobrar su buen sentido». ¿Y los niños? Al principio tenían miedo y gritaban, pero pronto se acostumbraron, como ocurre con los chicos. Si era por la mañana corrían a la calle a divertirse, y si era la noche se decían: «Mamá se pone a bailar, vamos a acostarnos», y se iban. ¿Y usted no tenía ya esperanza de ver acabarse todo eso? Ninguna esperanza. Los médicos nos daban siempre las mismas respuestas y no sabían qué decirnos. Yo había llegado a un punto tal de desaliento que tenía miedo de perder la cabeza y de hacer alguna barbaridad. «Pero ahora», insinuó el padre, «hemos reemplazado las recetas de los médicos por la autoridad de la Iglesia, nuestra madre, y podemos estar seguros del resultado final». «Sí, padre, ahora me siento completamente tranquilo y seguro». ¿No era ya muy hermoso haber devuelto la esperanza a este excelente hombre? Pero sus quejas tan legítimas nos hacen medir la extensión del peligro que podríamos correr sin la protección divina, que mantiene a los demonios a distancia de la inmensa mayoría de los hombres, no permitiéndoles, como tendremos oportunidad de decirlo, más que la tentación, fenómeno espiritual,
al cual ningún mortal escapa. El 12º exorcismo. Hemos llegado al 21 de junio. Es el día del 12º exorcismo. 3 días antes, el demonio ha declarado que no se iría antes del 23 de junio a las 5 de la tarde. Pero ya estaba muy debilitado. Desde los comienzos del 12º exorcismo se tuvo la prueba evidente de ello. La posesa, durante las letanías de los santos y las otras oraciones preparatorias, no actuaba ya como las otras veces. En lugar de estirarse como una fiera que se prepara a saltar, en lugar de lanzar miradas siniestras a los ayudantes y sobre todo al exorcista, se quedaba sentada, con la cabeza gacha, la barbilla sobre el pecho, las manos aferradas a los brazos de su sillón, en una actitud de debilidad, de vergüenza y de remordimiento. Con las primeras palabras que le fueron dirigidas por el exorcista, se levantó lentamente, luego se acostó dolorosamente sobre el colchón que estaba posado sobre ella, endureció todos sus miembros y, con los ojos cerrados, esperó. Todos los presentes contemplaban con emoción ese pobre cuerpo reducido casi al estado de cadáver y esperaban algún salto repentino, como había ocurrido tantas veces, o contorsiones, o gritos, aullidos, capaces de helar la sangre de quienes los oían. El exorcista, sin mucha confianza, echó una mirada al crucifijo posado sobre el altarcito, otra a la pila de agua bendita, para asegurarse que todo estaba pronto para un ataque imprevisto del demonio. Luego hizo las combinaciones comunes. Te ordeno que no te muevas y que contestes solamente a mis preguntas. ¿Has comprendido? Ninguna respuesta. Contéstame, ¿has comprendido? Misma falta de respuesta. ¿No puedes o no quieres contestarme? Siempre el mismo silencio. El padre se sintió confundido. ¿Cómo forzar al demonio mudo a hablar? Tuvo una idea. Si no puedes hablar, levanta un dedo. Si no quieres, levanta 2. Ante esta orden formal, en medio del silencio de todos, se vio a la posesa levantar lentamente y como con grande esfuerzo un solo dedo. No podía contestar. Los testigos de la escena se hallaban profundamente impresionados. El espectáculo de esta criatura, que el demonio había tornado a veces tan violenta, tan autoritaria e imperiosa, y que ahora se mostraba tan cansada, humillada, tan impotente y con una expresión de abatimiento tan profundo, eran de esos que no se puede olvidar. El diálogo siguió todavía largo rato entre el exorcista y la posesa, que respondía siempre levantando un dedo o a veces 2. Finalmente el padre ordenó: levántate y devuelve. Con esa palabra aludía a que el maleficio había sido un bocadillo comido hacía 7 años y que ella debía vomitar para ser liberada del sortilegio. Muchas veces ya el padre había dado esta orden: devuelve. En varias ocasiones la mujer había vomitado algunos bocados que nunca eran alimentos de su última comida, pero el bocadillo embrujado no había sido echado aún. Todavía esta vez la mujer se levantó lentamente. Se colocó delante de la palangana y trató de obedecer, pero en vano. El padre recurrió entonces al trisagón, cuyo poder hemos explicado. Sanctus, 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 dijeron junto con él todos los presentes. La posesa obedeció y lanzó todavía algo, pero el bocadillo pérfido no salió, y fue imposible obtener otra cosa de ella. El gran día. Por fin llegó el gran día,
Isabeau había dicho el 23 de junio de 1920. Estaba por verse si era verdad. El doctor Lupi era el más curioso de todos por saber lo que iba a pasar. Todo el mundo fue puntual a la experiencia suprema. El doctor Lupi, más nervioso que de costumbre, golpeaba el piso con su bastón. Las oraciones preparatorias se rezaron con más fervor que otras veces. En la sala de los exorcismos, la posesa avanzó dificultosamente, más pálida, más cansada, más avergonzada que nunca. Se dejó caer en su sillón, con la cabeza inclinada, en la posición de un condenado a muerte sobre la silla eléctrica. Con las primeras palabras del exorcismo, se tendió sobre el colchón, toda tensa, con los ojos cerrados. El doctor Lupi prestaba toda su atención y no deseaba perder ni un detalle de la experiencia. «En nombre de Dios», exclamó el exorcista, «te ordeno que me obedezcas en todo lo que te mande. ¿Has comprendido?» Silencio. «Te lo ordeno en nombre de Dios, de la Virgen». Siempre silencio. «Si has comprendido, levanta un brazo, si no, los dos». Lentamente y como sin fuerzas, la posesa levantó un brazo. El conmovedor diálogo continuó. Se supo que uno de los demonios que había salido la víspera para atormentar a una tercera persona la había dejado. Se supo también que todos los otros miembros de la familia que habían estado más o menos obsesionados desde ese momento quedaban liberados. Hubo todavía discusiones entre Isabeau y el padre en la cuestión de saber si todos los demonios se irían juntos. Por fin el padre, deseando terminar, dio la orden esperada: «Levántate y devuelve». Ante estas palabras, la obsesa se levantó con esfuerzo, los ojos fijos en el suelo, y fue a arrodillarse junto a la palangana. Se inclinó y con terribles esfuerzos que sacudían su cuerpo todo, trató de vomitar. El padre insistía, ordenaba, la urgía a obedecer. La pobre mujer parecía un cadáver. «Devuelve», insistía el padre. Con lamentables espasmos, con los dos codos apoyados en las sillas vecinas, quiso hacerlo. Esfuerzo inútil, no salió nada. «Digamos el Sanctus», instó el padre. Al oír estas palabras, ella logró lanzar algo, pero todavía poco. Su cabeza parecía desplomarse. Hubo que sostenerla, tanto parecía estar a punto de morir. El exorcista en ese momento consulta su reloj. Son las 4:35, dice. «Con toda la autoridad que me viene de Dios te ordeno, espíritu inmundo, que salgas inmediatamente de este cuerpo. Si sales enseguida te envío al desierto, al centro del Sahara, si no te mando de vuelta al infierno». Ante estas palabras todos los presentes temblaron. La hora era trágica. No hay nada que Satán tema tanto como ser devuelto al infierno. Esto nos sugiere un aspecto mal conocido del destino de los demonios. En el Evangelio ya los demonios preferían irse a una piara de cerdos que ser devueltos al abismo. En Plaisance, pues, todos los presentes estaban en tensión. Cada uno de los testigos oía las palpitaciones de su corazón y retenía la respiración. Se vio entonces a la obsesa, ante la orden perentoria del sacerdote, echar lentamente hacia atrás su cuero cabelludo que recayó sobre la espalda como una inmensa peluca que le recubría por debajo de la nuca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su aspecto era idiotizado y trastornado. Los músculos de su rostro colgaban y su labio inferior parecía inerte, extendido hacia la barbilla. No había ya nada humano en esa faz desfigurada, esos ojos brillantes de lágrimas, esa boca entreabierta, esos pómulos cadavéricos. Todos los que la vieron entonces aseguran que no pudieron dejar de llorar con ella.
se oyó por fin una voz lúgubre, sofocada, vacilante, que decía con un ronquido: «Yo me voy». Entonces, la cabeza de la mujer cayó sobre la palangana y salieron de su boca una enorme cantidad de cosas innominables. «¡Vete! ¡Vete!», gritó el exorcista en el colmo de la alegría. Y en el mismo momento, la obsesa no sintió más sobre ella el peso aplastante de la estola ni la imposición de las manos. Repentinamente, con una voz fresca, joven, feliz, exclamó: «¡Estoy curada!», y su mirada iba de uno al otro de los testigos de la escena victoriosa con una sonrisa de triunfo. «¿Y el bocadillo del cual hablaba Isabeau?», preguntó el padre Pierpaolo. «El bocadillo está sin duda en la palangana», respondió el doctor, que se levantó, se acercó al recipiente y revolvió el contenido con su bastón. «Miren», dijo, y al mismo tiempo su bastón levantaba de golpe todo lo que la mujer había devuelto, como si aquello hubiera sido una tela. De hecho, se vio desplegarse ante los ojos de los testigos estupefactos como un velo bellísimo, todo irisado con los colores del arco iris. Y una vez levantado ese velo, en el fondo del recipiente vieron el famoso bocadillo tantas veces descrito en el curso de los exorcismos por el demonio. Era un bocadillo de cerdo salado del grosor de una pequeña nuez con 7 cuernos. Conclusión. El espíritu había cumplido su promesa. El mismo doctor, tan incrédulo al principio, estaba ya convencido. Había allí una prueba perentoria, decisiva. La posesa, ya curada, lloraba suavemente, pero sus lágrimas eran lágrimas de gozo. Todos los presentes, además, tenían los ojos llenos de lágrimas. El doctor se ocupaba todavía en revolver la palangana. Los hermanos fijaban los ojos sobre el Cristo vencedor. El exorcista convidó a todos los testigos a inclinarse delante del altar. La señora, liberada del demonio, ofrecía a Dios sollozos convulsivos. Salía de la más aterradora de las pruebas. Su error inicial había sido sin duda el de ir a consultar a un brujo que se hacía pasar por curandero y que se había enamorado de ella. Porque ella había rechazado sus avances, el hombre le había echado un maleficio y acabamos de ver lo que había resultado de ello. Cosa muy curiosa, en el capítulo siguiente vamos a encontrarnos con casi exactamente el mismo caso, pero en otra región completamente distinta y cerca de 30 años más tarde. En Plaisance, la historia de este exorcismo ha quedado presente en la memoria de todos los contemporáneos. El obispo que lo había ordenado murió repentinamente poco después. ¿Sería una venganza de Satán? Hubo algunos otros hechos todavía que lo hicieron suponer, pero esta misma venganza era una confesión de impotencia. El obispo había cumplido con su deber. La muerte misma no podía despojarlo de este mérito. Cada vez nos vamos acercando más a nuestra época actual y en el próximo capítulo, queridos auditores, vamos a relatar un hechizo en pleno siglo XX. Hasta la próxima vez. Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani.
Presencia de Satanás en el mundo moderno.